Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Hoy día estoy reemplazando a su profesor porque ha tenido algunos inconvenientes. Así que, nada, comenzamos. Comenzamos con esta última clase del ciclo, en realidad, que es la clase de filosofía política. Está dividida en dos partes, ¿sí? En primer lugar, vamos a revisar la historia de la filosofía política. Platón, Maquiavelo y Rawls, así como también otros que pueda ser importante mencionar. Y en segundo lugar, vamos a explorar las corrientes filosófico-políticas: comunismo, anarquismo, liberalismo, etcétera. Esto último, por ejemplo, es bastante pertinente teniendo en cuenta que hasta nuestros días existe esta fuerte discusión entre los que se hacen llamar comunistas y los que se hacen llamar liberales. Los que se hacen llamar comunistas y los que se hacen llamar liberales, ¿de verdad entienden lo que son el comunismo y el liberalismo respectivamente? O también se puede mencionar el hecho de que ahora, por extrañas razones, a todos se le llama comunismo o a todos se les llama comunistas. ¿Qué tan correcto es eso? ¿No será que la gente verdaderamente no sabe qué es el comunismo? Y a todo le llama comunismo. Yo por lo menos pienso que en general la gente no sabe ni qué cosa es comunismo ni qué cosa es liberalismo. Y menos pues sabe qué cosa es republicanismo, qué cosa es anarquismo, etcétera. Entonces, eso vamos a aclarar en este segundo momento de la clase, como para que ustedes puedan corregir también, ¿no? A las personas que utilicen imprecisamente estos conceptos. Por ahora, quiero que nos concentremos en la definición de filosofía política. Es clave, como se ha hecho en todas las demás disciplinas, conocer la definición. ¿Qué es exactamente la filosofía política? ¿Cuál es la pregunta que trata de responder esta disciplina? Como se menciona aquí, de manera muy clara, la filosofía política lo que busca es responder a la pregunta: ¿cómo debe ser organizada políticamente la sociedad? ¿La sociedad debe ser organizada democráticamente o no? La mayoría de personas que dicen la democracia es la mejor forma de gobierno. ¿Mm? La mayoría de personas ni siquiera reflexiona acerca de cuál es la mejor forma de gobierno, sino que asume que el gobierno democrático es el mejor, es el más útil, es el más conveniente. Pero la filosofía política te dice: ¿estás seguro? ¿Cuáles son tus argumentos, a ver, para defender a la democracia? ¿Has revisado cómo funcionan otras formas de gobierno? ¿Has revisado cómo funciona la monarquía? ¿Cómo funciona la aristocracia? ¿O simplemente asumes que la democracia es la mejor forma de gobierno porque todo el mundo lo dice? Incluso, algo más osado todavía que se puede plantear es esto: ¿por qué tenemos que buscar un gobierno? ¿Por qué tenemos que buscar un Estado? ¿Por qué un Estado tiene que organizarnos
a los seres humanos. ¿De verdad es tan necesario? ¿No podríamos prescindir del Estado, de las leyes, de los impuestos, de las Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, para vivir de forma más plena, más libre, más justa? Quienes sobre todo defienden esta postura en contra del Estado, de las leyes, de los impuestos y demás. Anarquistas y comunistas. No obstante, la mayoría de filósofos no se han mostrado de acuerdo con anarquistas y comunistas. La mayoría de filósofos, como vamos a ver en un momento, piensa que si no existiese el Estado, si no existiesen leyes, si no existiesen policía, fuerzas armadas y demás, todo sería un caos, todo sería un desorden, todo se desintegraría. Nuestro comportamiento cambiaría por completo. Sacaríamos a relucir lo peor de nosotros. Mentiríamos, emplearíamos la violencia, robaríamos, etcétera. Recuerden, por ejemplo, el argumento de esta famosa película, que creo que ha tenido algunas continuaciones, que es La Purga. De pronto alguno de ustedes ha visto esa película. La Purga, ¿qué es lo que te plantea? Te plantea una situación en la que por unos días no hay Estado. En un país X, que creo es los Estados Unidos, por unos días no hay Estado. No hay leyes, no hay ningún poder coercitivo por encima de los individuos. ¿Cómo se comportan en esa situación los individuos? ¿Se comportan como siempre? No. Se comportan de manera más egoísta, más violenta y demás. Sacan a flote sus impulsos vitales más salvajes, más egoístas. Y precisamente ahí está el peligro, dicen los filósofos, la mayoría de filósofos en todo caso, frente a esta posibilidad de que desaparezca el Estado. No se puede, van a afirmar Maquiavelo, Hobbes, Platón, Aristóteles, Rousseau y muchos otros. Fíjense entonces en cuántas cosas se pueden plantear solamente a partir de esta pregunta aparentemente inocente que es la que están visualizando. ¿Cómo debe ser organizada políticamente la sociedad? Unos van a responder democracia, otros van a responder monarquía, otros aristocracia, otros de repente van a decir dictadura y unos pocos van a decir ni siquiera es necesario pensar en una organización política. Podemos organizarnos los seres humanos sin política. Por todas estas razones, la filosofía política tiene un carácter normativo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa simplemente que la filosofía política nos dice cómo debemos organizarnos. Nos da las normas, nos da los consejos, los principios que tendrían que servir para organizar políticamente a los seres humanos. La filosofía política no se ciñe solamente a describir la realidad política. ¿Mm? Que es lo que hasta cierto punto sí hace la ciencia política. La ciencia política, ante todo,
describe la realidad política. Describe por qué uno u otro candidato ganó unas elecciones presidenciales. La ciencia política describe por qué la mayoría de peruanos votaron por determinado candidato al Congreso, entre otras cosas. Filosofía política describe, pero también te dice cómo debe organizarse todo. Los filósofos políticos han propuesto distintos sistemas de gobierno. En resumen, la filosofía política representa una reflexión crítica acerca del Estado, las leyes, las formas de gobierno, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia. Como dato, se puede mencionar que en el último simulacro, en el simulacro que fue hace unos días, precisamente vino una pregunta sobre la libertad asociada con la filosofía política. De manera más precisa vino una pregunta sobre la libertad de acuerdo con John Stuart Mill, a quien tenemos por aquí. Ahí está. John Stuart Mill, representante de la corriente filosófico-política conocida como liberalismo. Quizá ya saben ustedes que la libertad del liberalismo, la libertad por tanto defendida por John Stuart Mill, es una libertad que está íntimamente ligada con el estado mínimo, con un estado pequeño, con un estado reducido. Somos libres los seres humanos, dice John Stuart Mill, cuando el Estado no está interfiriendo a cada instante en nuestra existencia, en nuestra vida. En cambio, cuando el Estado nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, en qué debemos creer religiosamente hablando, cómo debemos conseguir la felicidad, etc., para nada estamos cerca de la felicidad, para nada nos encontramos en el marco de una vida libre. Por todo eso, préstenle bastante atención a estos temas del día de hoy. No son temas que no vengan. En realidad son temas que suelen venir no solamente en simulacros, sino también en exámenes de admisión. Últimamente, les comento, ha venido bastante sobre Hobbes, Rousseau, Locke, es decir, filósofos políticos modernos. También ha venido sobre Taylor y Fraser, que son filósofos representativos del comunitarismo y de la defensa de la diversidad cultural, la pluralidad de formas de vida y demás. Y eso explica por qué en el cierre de la clase de hoy día vamos a revisar este tema, ¿no? Estado, democracia y diversidad cultural en la globalización. ¿Qué palabras clave, no? Palabras clave que siempre deben asociar ustedes, sobre todo con Taylor: multiculturalismo, pluralismo, diversidad, reconocimiento, etc. Y es que Taylor y otros filósofos comunitaristas como él le prestan bastante atención a el problema de la identidad. ¿Sí? ¿Cómo construimos los seres humanos nuestra identidad? ¿La construimos aisladamente o necesitamos de un diálogo con los demás o necesitamos de la interacción con los otros? Taylor va a decir, obviamente necesitamos de la interacción con los otros.
Si los otros nos ofenden, nos humillan, nos discriminan, obviamente la construcción de nuestra identidad será defectiva, será negativa. No nos querremos a nosotros mismos, tendremos una baja autoestima. Por eso que es importante reconocer al otro, respetar la diferencia de los demás, de los otros que viven junto a nosotros, para que todos puedan desarrollarse plenamente. Pero volvamos a lo que tenemos según el orden establecido. Ya hemos visto la definición de filosofía política, ya hemos visto algunos de los temas que trata la filosofía política y corresponde ahora empezar la historia de la filosofía política. La historia de la filosofía política, ¿con quién comienza? Comienza con Platón. ¿Por qué? Pasa que Platón es el primer filósofo que escribió un libro de filosofía política. Y este libro es La República. Antes de Platón se hizo filosofía política. Sí, sí hubo una reflexión filosófico-política. Por ejemplo, en Sócrates. Pero como todos ustedes saben, Sócrates no escribió un solo libro. A Sócrates no le interesaba escribir obras. Sócrates nos dejó muchas enseñanzas a través del diálogo, a través de la conversación con sus discípulos y con otras personas. Y antes de Sócrates, ¿qué hubo en filosofía? La filosofía presocrática, que fue una filosofía cosmológica, una filosofía preocupada por entender cuál es la estructura y fin del universo, etc. Todo esto explica por qué Platón es el que comienza la historia de la filosofía política. Por supuesto, aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la mejor forma de gobierno para Platón? ¿Cuál es la mejor manera de organizar políticamente la sociedad según el discípulo de Sócrates? Y la respuesta es muy sencilla. Para Platón, la mejor forma de gobierno es el gobierno de los más sabios. Los más sabios y virtuosos tienen que regir la comunidad. Por eso se suele decir que para Platón el rey tiene que ser un filósofo, o en todo caso, un gobernante que tenga una afición importante por la búsqueda del conocimiento. No importa si es solamente uno el que dentro de una comunidad tenga ese afán por conocer, ese afán por saber. Si es solamente uno, se forma una monarquía. Si es solamente uno, vamos a hablar de un rey filósofo precisamente. Pero ¿qué pasa si son varios? ¿Qué pasa si de pronto son 3, 4 o 5 los que más destacan en lo moral e intelectual dentro de una comunidad? Platón dice, se forma una aristocracia.
se forma algo así como un consejo, como una asamblea de los mejores, de los más sabios, de los más virtuosos, para regir la comunidad. Y en efecto, el término aristocracia, que hasta el día de hoy se utiliza, significa, etimológicamente hablando, el gobierno de los mejores, pese a que actualmente tiene una connotación negativa, ¿no? Actualmente más utilizamos el término aristócrata en un sentido despectivo, en un sentido insultante. Aristócrata es aquel, pues, que quizá es demasiado pedante, aquel que vive distante de la realidad de su país, aquel que incluso es abusivo, aquel que se sirve del Estado para conseguir su, sus propios, para conseguir, digamos, la realización de sus propios intereses y demás, ¿no? Eso ahora, pero en la época de Platón, aristócrata era aquel que de verdad era mejor en distintos ámbitos. Y fíjense que para Platón no necesariamente tiene que ser un varón, no necesariamente tienen que ser varones, hombres, los que rijan una comunidad. Según él, hombres y mujeres son iguales. Hombres y mujeres tienen las mismas capacidades intelectuales y morales. Por tal motivo, así como se puede hablar de un rey filósofo, se puede hablar de una reina filósofa. Así como puede ser necesario conformar una asamblea, un consejo de solamente hombres, puede ser que sea útil formar un consejo de solamente mujeres, o en todo caso un consejo mixto, un consejo de hombres y mujeres, ya que no importa si eres hombre o mujer, no importa cualquier otra cosa, lo que importa es la virtud que poseas. Lo que importa es el mérito que hayas hecho para desempeñar un cargo público tan importante como puede serlo el de presidente, príncipe, magistrado, etcétera. Recuerden algo para que entiendan por qué Platón ve con malos ojos la democracia. Fue precisamente la democracia de Atenas, fue precisamente la democracia de su época la que condenó a su maestro, a Sócrates. Sócrates hizo una serie de críticas contra la religión de aquel entonces y contra la misma democracia. ¿Y qué pasó? Lo denunciaron, lo juzgaron y finalmente lo condenaron a muerte. Lo condenaron a beber la cicuta y así murió Sócrates. Platón, obviamente, ¿qué es lo que va a decir después de eso? La democracia no es una buena forma de gobierno. En la democracia predomina la opinión de la mayoría y la mayoría suele ser ignorante, suele desconocer la realidad. O por último, la mayoría se deja manipular por unos pocos demagogos que lo único que están buscando es satisfacer sus propias necesidades. La democracia se presenta como aquel sistema de gobierno que respeta las opiniones de todos, que respeta las críticas y demás. Pero cuando Sócrates emitió sus propias opiniones, ciertas críticas y demás, ¿qué hizo la democracia? Lo eliminó.
Olvidémonos de la democracia, afirma Platón. Preferible como sistema de gobierno es el gobierno de los sabios, sea una monarquía o una aristocracia. Profesor Micro. Ya, ahora sí creo, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Sí, profesor. Ya, ahora sí. Ah, por cierto, si tienen consultas, háganlas en cualquier momento. Ya saben que pueden levantar la mano o pueden prender su micrófono de frente o, si les parece mejor, pueden escribir la consulta a través del chat. Les estaba diciendo, para Platón, debajo de los gobernantes tienen que estar los guardianes. ¿Y quiénes son los guardianes? Los guardianes son simplemente los militares, los encargados de mantener la seguridad de la comunidad frente a enemigos externos o frente a enemigos internos. Y debajo de los guardianes, tienen que estar los miembros del pueblo. El pueblo entendido como la gente que se dedica al trabajo agrícola, al trabajo comercial, al trabajo artesanal. ¿Mm? Esos son los tres estamentos que tienen que existir de todas maneras según Platón, para que una sociedad tenga una organización adecuada. Pero no creamos que estos estamentos son inmóviles. No creamos que Platón está defendiendo una nobleza de sangre, ¿no? Ya, si tú naces en una familia de gobernantes y tus hijos también nacen ahí, y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos nacen también ahí, entonces todos van a ser nobles para siempre, o todos van a gobernar por los siglos de los siglos. No, para Platón puede pasar algo como lo siguiente. Puede ser que de una familia de agricultores, de comerciantes, nazca un niño con bastante inteligencia, con bastante capacidad, no solo intelectual, sino también moral. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado frente a esa situación? El Estado lo que tiene que hacer es garantizarle a ese niño educación. Y no solamente eso, el Estado tiene la responsabilidad de hacer que ese niño asuma cargos de gobierno. Si tiene todas las capacidades necesarias para gobernar, ¿cómo no va a gobernar? No, pero él es de familia de agricultores, o es de una familia de comerciantes. Platón dice, ¿y eso qué importa? Lo que importa es la capacidad, lo que importa es el mérito, lo que es relevante es la virtud. El Estado entonces tiene que educar gratuitamente a ese niño que tiene todas las capacidades, a ese adolescente de pronto, para que pueda cumplir cargos más importantes en el futuro. Y también puede pasar la situación inversa, afirma Platón. Puede pasar que alguien que ha nacido en una familia de nobles
en una familia de gobernantes no tenga las suficientes capacidades o sea bastante descuidado en su adolescencia y juventud con respecto a su propio mejoramiento o a su propio desarrollo. Pongamos que alguien ha tenido todo desde la infancia y por eso ya no estudia, ya no se preocupa por ser mejor, ya no se preocupa por desarrollar virtudes y demás. Y se vuelve pues un parásito. ¿Qué tiene que hacer el Estado en ese caso? El Estado tiene que obligar a trabajar en las labores agrícolas, comerciales y demás a ese sujeto que no está trayendo ningún beneficio para la sociedad. No, pero es alguien que ha nacido en cuna de oro. Es alguien que ha nacido de una familia de gobernantes. Con más razón, dice Platón. Ha tenido todo y no lo ha aprovechado. Ha tenido condiciones como punto de partida y no las ha empleado a su favor. Es alguien que tiene que retroceder, es alguien que tiene que asumir otro tipo de labores. No puede gobernar porque si no va a traer consecuencias negativas para la comunidad. Así que quédense con esa idea, quédense con la idea de que para Platón lo que importa sobre todo es el mérito, la virtud. No defiende Platón una aristocracia o una monarquía basada en la sangre, ¿no? Basada en la familia a la que tú perteneces o cosas parecidas. Todo esto tiene que ver con esta idea que es central en la filosofía política de Platón. El bienestar de todos está por encima de los intereses particulares. El bien común está por encima del interés que puedan tener los gobernantes, los guardianes, los trabajadores, etc. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque resulta bastante diferente a lo que más tarde van a decir los liberales, como John Locke, John Stuart Mill, John Rawls y Karl Popper. Todos los liberales van a rechazar la primacía del bien común. Todos los liberales van a rechazar esta idea platónica de que los intereses particulares no importan tanto como el interés general. Todos los liberales, ¿qué es lo que hasta ahora nos repiten? La libertad individual, la libertad de cada uno es más importante que el bien de la comunidad o que el bien del Estado. Porque al fin y al cabo, ¿qué cosa es el bien de la comunidad? ¿Qué cosa es el bien del Estado? ¿Lo que le parece bueno a uno u otro gobernante? ¿Lo que le parece bueno a uno u otro congreso? ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia que existe entre la filosofía política clásica, la filosofía política de griegos y romanos, y la filosofía política liberal. Pero vamos a hablar con más detalle al respecto en unos minutos. Todo lo que les he explicado hasta aquí está en la República, en el diálogo de Platón titulado La República. Un diálogo que él escribe en su madurez, ¿no? Pero cuando Platón llega a la vejez, va a replantear varias cosas de su filosofía política. Platón se va a dar cuenta de algo de lo que quizá ustedes se han percatado. Platón va a decir,
lo ideal sería que reine un filósofo o que reinen unos cuantos filósofos, en tanto que serían pues los más sabios. Sin embargo, este sistema de gobierno es muy peligroso porque supone otorgarle gran cantidad de poder a uno o unos pocos individuos. ¿Qué pasa si el poder los corrompe? ¿Qué pasa si en el poder se vuelven malos, se vuelven injustos? ¿Qué pasa si empiezan a disfrutar del hecho de abusar del poder en desmedro de la ciudadanía? ¿Qué pasa si se convierten en tiranos estos reyes filósofos? ¿Qué hacemos? No vamos a tener ninguna herramienta, ningún arma para enfrentarlos, porque estamos dándoles desde el comienzo todo el poder. ¿Mm? No estamos colocando nada por encima de ellos. Ninguna ley, ninguna constitución, ningún otro poder, nada. Para evitar entonces la tiranía, dice Platón en su vejez, mejor que el gobierno del rey filósofo o de los reyes filósofos es el gobierno de las leyes. Por encima de los gobernantes, por encima de los congresistas, por encima de los asambleístas, por encima de los parlamentarios, por encima de cualquier otro individuo que desempeñe un cargo político, tienen que estar las leyes. Tiene que estar la Constitución. Esta perspectiva de Platón, si lo piensan un poco, ha perdurado hasta nuestros días, porque el Perú, con todos sus defectos y cosas negativas, al menos formalmente, ¿qué cosa es? Es un Estado de derecho, es un Estado constitucional, es un Estado en el que por encima de todos están las leyes, la Constitución. ¿Mm? Ni el presidente, ni los congresistas, ni los jueces pueden imponerse a la Constitución. Ese sistema de gobierno defendió Platón en su vejez, cuando ya estaba a poco de morir. ¿Y en qué diálogo, en qué libro planteó todo esto? En un libro que precisamente se titula Leyes, como están viendo en la diapositiva. Se resume muy bien, ¿no? En esta última parte, lo que acabo de explicarles. En la vejez, Platón plantea un gobierno basado en leyes e instituciones para proteger la comunidad política y así evitar las tiranías. Eso es lo que podemos decir por ahora sobre Platón. Digo por ahora porque después puede ser necesario regresar a él para hacer algún comentario adicional. Después de Platón tenemos a Maquiavelo. ¿Qué hay que decir sobre Maquiavelo? Sobre Maquiavelo hay que decir bastantes cosas en buena cuenta porque tiene mala fama, ¿no es cierto? A tal punto de que se utiliza hoy en día
y desde hace bastantes siglos, el término maquiavélico para dar cuenta de alguien que es egoísta, mentiroso, calculador, malo en general. También la mayoría de personas asume que Maquiavelo dijo el fin justifica los medios. ¿Y qué quiere decir el fin justifica los medios? Quiere decir que vale todo con tal de que consigas tus objetivos. Vale todo con tal de que garantices la satisfacción de tus deseos en la vida privada. Maquiavelo entonces, se piensa, defendió una filosofía política basada en el individualismo, en el egoísmo, en la mentira. Maquiavelo lo que hizo con El Príncipe fue defender las tiranías, los totalitarismos, las autocracias. Maquiavelo no fue para nada democrático. Creo que eso es lo que resume, ¿no? Nuestro punto de vista acerca de Maquiavelo. Lo que asumimos acerca de él sin haberlo leído, sin haber leído ni El Príncipe ni sus demás obras. Lo que hay que decir hoy día es que todo eso no es más que puro prejuicio. En primer lugar, Maquiavelo nunca dijo el fin justifica los medios. Si leen El Príncipe no van a encontrar esa frase. Y si leen sus demás obras, tampoco la van a encontrar. En segundo lugar, Maquiavelo no defendió una filosofía a favor del egoísmo, la violencia, la rapacidad, la mentira y el interés particular. No defendió eso. Entonces, ¿qué fue lo que planteó Maquiavelo? Primero en El Príncipe. Lo que defendió Maquiavelo fue un conjunto de medidas, estrategias y soluciones frente a situaciones excepcionales por las que atraviesa un país, una nación, un pueblo. En eso él estaba pensando. ¿Qué tiene que hacer el gobernante si está frente a una guerra civil? Si se están matando entre italianos, si se están matando entre peruanos. ¿Cómo resuelve eso el príncipe? ¿Cómo resuelve eso el gobernante? ¿Lo resuelve sirviéndose de las medidas de siempre o tiene que utilizar medidas excepcionales, poco acostumbradas? Lo segundo. ¿Mm? Lo mismo si se está dando una guerra contra otro país. Si se está dando una guerra contra otro país, estás ante una situación excepcional que requiere también medidas poco convencionales. Medidas que quizá pueden ser vistas como injustas, malas, por los ciudadanos, pero que tú sabes como gobernante que son lamentablemente necesarias en esa situación específica. Si hay una guerra con algún país, si supongamos se desata una guerra entre Perú y Chile de acá a 10 años y faltan soldados, ¿qué tendría que hacer un gobernante? ¿Qué tendría que hacer el presidente? Llamar a la gente para que voluntariamente se inscriba en el servicio militar u obligar
a la gente a que vaya al servicio militar. ¿Mm? ¿Qué tendría que hacer un gobernante si es que ya están invadiendo los chilenos nuestro territorio y faltan soldados? Si hay peligro de que se desintegre el Perú, si hay peligro de que el Perú se vea invadido por otro país, obviamente, obviamente, tiene que hacer ese presidente que sea obligatorio el servicio militar. ¿Mm? De pronto a Abigail, al mismo Luis o a mí nos puede parecer negativo, injusto, nos puede fastidiar, ¿no? Que nos obliguen de esa manera. Pero pongámonos en el lugar del gobernante, nos dice Maquiavelo. Pongámonos también a considerar qué es lo mejor para el país, para el colectivo, para la comunidad. No pensemos solamente en nosotros, pues. Ese es nuestro problema, que a veces solamente pensamos en nuestro interés particular, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en nuestros objetivos de vida, etcétera. Mm. Sin ir muy lejos, hace muy poco hemos vivido algo que nunca antes habíamos vivido. ¿Qué cosa es? A ver, eso es a lo que me refiero. ¿Qué es lo más raro que han vivido en los últimos, ¿qué? 3 años? Que cambió por completo la vida de todos. ¿Mm? Razón por la cual estamos aquí, virtualmente y no presencialmente. El COVID. Claro, la pandemia por COVID-19. ¿A qué llevó a los gobernantes? Les llevó a tomar medidas excepcionales, medidas que antes habrían sido inimaginables. Uso obligatorio de mascarillas, prohibición de reuniones, cierre de fronteras y muchas otras cosas más con las que muchos no han estado de acuerdo. ¿Mm? Muchos de nosotros probablemente nos hemos sentido fastidiados por tener que usar mascarilla, por no poder salir, por tener que llevar nuestras clases de forma virtual, etcétera. Pero otra vez, diría Maquiavelo, hay que ser conscientes de que ha sido una situación excepcional. Ujú. De no haberse tomado esas medidas radicales, que para ti puede ser que incluso hayan sido medidas injustas, malas, la crisis por el coronavirus hubiese sido peor. De pronto, hubiésemos tenido más muertos. Ujú. Solamente está pensando Maquiavelo en esas situaciones al momento de escribir El Príncipe. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobernantes en momentos difíciles? Eso es lo que yo voy a responder en El Príncipe. Ojo, no te estoy dando un manual para que tú alcances tus propios deseos, para que tú consigas tus objetivos individuales y demás en tu vida diaria. No, yo no te estoy hablando a ti, les estoy hablando a los gobernantes. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos para mantener el orden, la paz, la seguridad de una nación, de una comunidad? Les digo esto de forma insistente porque desde hace bastante tiempo se vienen escribiendo libros del tipo Maquiavelo para los negocios, Maquiavelo para emprendedores, incluso Maquiavelo para narcotraficantes y demás, como si Maquiavelo hubiese escrito El Príncipe para aconsejar a un montón de personas, ¿no? Para aconsejar al que, qué sé yo, tiene una empresa, para aconsejar al que
es abogado para aconsejar a aquel que es médico, etc. No, Maquiavelo está aconsejando a los gobernantes, nada más, en El Príncipe, ¿sí? En El Príncipe. Para que ustedes entiendan de forma más completa esto que les estoy comentando, ubíquense en el contexto histórico de Maquiavelo. Maquiavelo, como están viendo, es de los siglos XV y XVI. Es decir, Maquiavelo vive en una época en la que Italia no existía. ¿Son conscientes ustedes de que Italia es más joven que Perú? Perú como Estado-nación es más viejo que Italia. Perú nació como Estado-nación en el año 1821. Italia, más o menos en qué años nació, 1870, 1880. Antes de eso, Italia era simplemente un conjunto de ciudades no integradas, no reunidas. Ciudades como Florencia, Nápoles, Sicilia, Venecia, etcétera, que a cada rato, desde la época de Maquiavelo y antes, sufrían invasiones por parte de España, Francia, Turquía, Inglaterra y otras naciones que para esa época ya se habían formado. Sobre esa base está reflexionando Maquiavelo. Sobre esa base es que Maquiavelo nos dice, aquí en Italia, si queremos que ya no nos invadan, tenemos que tomar medidas excepcionales. Aquí en Italia, en donde en todo momento estamos en guerra, en donde en todo momento nos están pisoteando, tenemos que tomar medidas duras. Y la principal medida que tenemos que tomar es obligar a los ciudadanos italianos, obligar a los florentinos, venecianos y demás a convertirse en soldados para defender sus fronteras. Servicio militar obligatorio, diríamos ahora. Porque si consultamos, si esperamos a que por voluntad propia se alisten, no lo van a hacer y vamos a quedar a manos de mercenarios, de soldados pagados que pueden traicionarnos en cualquier momento. Pero creo que podemos dejarlo en este punto por ahora, porque según entiendo, tienen ustedes un break de 2 a 2 y 5. Así que vamos a parar 5 minutos como para que ustedes tomen agua o descansen en general un poco. ¿Sí? 2 y 5, entonces retomamos. Listo. Ya chicos, vamos a continuar. Estamos viendo la filosofía política de Maquiavelo, ¿no? Y lo que les había dicho es que se olviden de la leyenda negra que gira en torno a este filósofo italiano. Porque en realidad, en El Príncipe, él está planteando algo muy específico, que es una serie de consejos para situaciones excepcionales enfrentadas por los gobernantes. ¿Mm? En realidad, Maquiavelo, si tiene que ser adscrito a alguna corriente filosófico-política, tiene que ser adscrito al republicanismo. Y esto queda claro cuando uno
no solamente le presta atención al príncipe, sino también a la otra gran obra de Maquiavelo, que es Discursos sobre la primera década de Tito Livio. En esa obra, Maquiavelo vuelve a decir que hay que diferenciar las situaciones excepcionales de las situaciones normales. Si hay guerra civil, o nosotros diríamos si hay pandemia, obviamente el político tiene que tomar decisiones difíciles, complicadas, drásticas. Pero si hay una situación normal, si hay cierta tranquilidad, cierta paz, cierto orden, ya no se puede tomar medidas drásticas, sino que más bien lo que se tiene que tratar de hacer es formar un gobierno republicano sobre la base de tres pilares: las leyes, las instituciones políticas y las virtudes de los ciudadanos. Aunque les parezca curioso, aunque les parezca mentira, Maquiavelo estaba a favor de que no todo el poder esté del lado de un gobernante, de un príncipe, de un rey. Tiene que dividirse el poder, decía Maquiavelo. El poder tiene que dividirse en varios estamentos. Tiene que dividirse entre el monarca, los nobles y el pueblo. También es necesario que ninguno esté por encima de los demás. Por encima de los demás solamente tienen que estar las leyes, la Constitución principalmente. Así que en esto, Maquiavelo y Platón son bastante parecidos. Por lo menos Maquiavelo es bastante parecido al Platón de las leyes, al Platón que escribió este diálogo durante su vejez. Inclusive, Maquiavelo estuvo a favor de que el pueblo participe activamente de los asuntos públicos. Para él, los gobernantes tienen que escuchar a la gente, tienen que escuchar a las masas, tienen que crearse instituciones que sirvan para que la gente tenga voz y voto. Les doy un ejemplo relacionado bastante con nuestra sociedad peruana. Como ustedes saben, desde hace ya algunos años viene discutiéndose el posible cambio de constitución. Algunos dicen, tiene que cambiarse la constitución, no podemos seguir con la constitución del 93. Otros dicen, la constitución debe mantenerse. Pero hay un tercer grupo. Hay un grupo que dice, no necesariamente ni lo uno ni lo otro. Debería consultarse a la gente si quiere cambio de constitución o si quiere mantener la constitución. ¿Por qué no se hace un referéndum? ¿Por qué no se convoca a las ánforas electorales a la gente para que responda esa pregunta? ¿Cambio de constitución o no? Y a partir de lo que responda la gente, sabremos si es necesario un cambio constitucional o si no es necesario. Maquiavelo estaría del lado de este tercer grupo de gente. Maquiavelo diría, claro, hay que consultarle a la gente acerca de estos grandes cambios. Nadie puede imponerse. Los congresistas, el presidente o cualquier otro grupo político no puede imponerse a la gente.
tiene que consultarle, tiene que escuchar sus opiniones. ¿Mm? Entonces, Maquiavelo, como pueden ver, si es que lo leemos sin prejuicios, sin todas aquellas cosas que hemos aprendido por lo que se asume de él desde hace bastante tiempo, parece ser más un filósofo asociado con la democracia. O por último, está más asociado, como ya les he dicho, con el republicanismo. ¿Qué más? Como un tercer filósofo, tenemos a John Rawls, de quien también han venido algunas veces preguntas. ¿Mm? Por lo menos una vez yo recuerdo que ha venido algo sobre este filósofo liberal. John Rawls, como pueden ver ustedes, es un filósofo prácticamente contemporáneo con nosotros. Es un filósofo que falleció en el año 2002. Rawls es un filósofo liberal, pero va a ser un liberal distinto a Locke, Mill y otros de los que vamos a hablar en un rato. ¿Cómo así? Lo que pasa es que John Rawls no solo se va a centrar en la libertad, como la mayoría de liberales, sino que él va a prestarle atención también a la justicia. Pasa que Rawls se da cuenta de que el liberalismo en general no le había prestado atención a la injusticia económica, a la pobreza, al desempleo y a una serie de otros fenómenos de los que sí se percataron los marxistas, los comunistas, los socialistas. Se va a preguntar entonces Rawls, ¿cómo tratamos esos temas sin caer en los errores del comunismo, del socialismo y de todas estas corrientes más radicales y contrarias a la libertad individual, contrarias a la propiedad privada? ¿Mm? ¿Cómo hallamos soluciones para la injusticia económica desde el liberalismo, sin olvidarnos de que somos liberales? Y para responder esta pregunta, va a escribir esta obra, que es su obra fundamental, Teoría de la Justicia. Ahí Rawls nos va a decir esto. Si solamente nos guiamos nosotros de nuestra razón, si no nos guiamos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestros impulsos vitales, ¿a qué conclusiones vamos a llegar sobre política, sobre moral? Si somos imparciales, si nos colocamos este velo de ignorancia, vamos a llegar a dos conclusiones sobre el significado de la justicia. Uno, cada persona debe tener un derecho igual al de los demás. Y dos, las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo tal que el mayor beneficio será para los miembros menos favorecidos y los cargos y puestos deben de estar abiertos para todos. Rawls estaba convencido
de que estos dos principios, estas dos conclusiones que acabo de leer, son conclusiones a las que podría llegar cualquier ser humano, independientemente de su origen, cultura, cosmovisión, religión, moral, etc. Siempre y cuando ese individuo se comprometa a ser imparcial, racional. El primer principio, esta primera conclusión, es muy clara. Cada persona debe tener un derecho igual al de los demás. Es decir, tiene que ver con el Estado de Derecho. El Estado tiene que garantizar el respeto por igual a los derechos de todos. Nadie puede tener privilegios, nadie puede imponerse a los demás, nadie puede estar libre de ir a juicio, etc. No debe importar la riqueza, no debe importar la familia a la que tú perteneces, no debe importar nada de eso. Todos ante la ley tienen que ser iguales. 2. Las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo tal que, sobre todo, se preste atención a los más desfavorecidos. ¿Mm? Sobre todo hay que enfrentar el problema que padecen los más pobres, los que no tienen empleo y demás, sin que eso implique, ojo, advierte Rawls, hacer que el Estado sea inmenso, que es el error cometido por el marxismo, por el comunismo. Termina acrecentando tanto el Estado que el Estado llega a invadir prácticamente todas las esferas de la vida del individuo. Algo que ocurrió en la Unión Soviética, algo que ocurrió en la República Popular China, etc. No hay que llegar a ese punto. Lo que tiene que hacer el Estado no es tanto repartir el dinero para que la gente deje de ser pobre. El Estado no tiene que intervenir directamente. El Estado lo que tiene que hacer es brindar lo básico a los más pobres, a los más desfavorecidos, como para que éstos puedan aprovechar las distintas oportunidades que se les presenten en la vida social. Igualdad de oportunidades, como se dice hasta ahora, ¿no? Igualdad de oportunidades para que cada uno se pueda realizar, para que cada uno pueda alcanzar la felicidad, el bienestar, etc. Y en tal sentido, los cargos y puestos deben estar abiertos para todos. Hasta el más pobre debería tener la posibilidad de ser presidente, o de ser congresista, o de ser ministro. Si el Estado le está garantizando lo básico, si el Estado le está dando ciertas armas, ciertas herramientas para que él, por su cuenta, aproveche las oportunidades, podría sin ningún problema ese individuo, ese ciudadano, alcanzar la presidencia, alcanzar un ministerio, alcanzar el Congreso o cualquier otro cargo público. Hasta aquí entonces tenemos lo referente a la historia de la filosofía política. Como ustedes han visto, se ha revisado de forma resumida la historia de la filosofía política porque no hemos visto a varios autores que también son importantes, como por ejemplo Aristóteles, el mismo Sócrates. También resultan claves Hobbes, Locke, Rousseau, entre otros. Lo bueno, lo positivo, es que
Si bien no los vamos a ver con demasiado detalle a todos estos autores, sí los vamos a revisar a propósito de las principales corrientes de la filosofía política. ¿Cuáles son las principales corrientes de la filosofía política? Las más importantes, por lo menos, son las que vamos a revisar ahora mismo. Liberalismo, republicanismo, anarquismo y comunismo. Empecemos por el liberalismo. El liberalismo, como ya les he comentado, es una filosofía política de larga data. Se considera que el padre del liberalismo es John Locke, quien desarrolló sus ideas a lo largo del siglo XVII, principalmente. ¿Qué va a defender el liberalismo? El liberalismo va a defender la libertad del individuo por encima de todo. Para Locke, Mill, Rawls y Popper, hablar de el bien común, del bienestar de la sociedad, del bienestar colectivo, del bienestar de la nación como lo más importante, es hablar sobre algo gaseoso, sobre algo que no tiene existencia, sobre algo que a fin de cuentas se va a traducir siempre en el interés de unos pocos, en el interés de una clase social, en el interés de un grupo político, de un grupo económico, etc. El Estado lo que tiene que hacer es preocuparse por la libertad de cada uno de los individuos. Y ello no significa que el Estado tenga que hacer algo demasiado especial con respecto a cada uno de los individuos. No es que el Estado tenga que proveer, no es que el Estado tenga que decirte cómo tienes que vivir, cómo tienes que alcanzar la felicidad, en qué Dios debes creer, etc. Lo único que tiene que hacer el Estado es no meterse en tu vida. Con eso ya está haciendo bastante, dicen los liberales. Con eso el Estado está respetando tu libertad. No tiene que desaparecer el Estado, ¿ah? No es que los liberales piensen que el Estado tiene que ser eliminado, no. ¿De qué sirve? Sirve, pero sirve para menos cosas de las que a veces creemos. El Estado sirve para cosas básicas. Por ejemplo, para mantener la seguridad. Sirve para proteger nuestra propiedad privada, para protegernos de posibles ladrones, de posibles asesinos. Sirve para proteger a la nación en su conjunto frente a una posible invasión extranjera. El Estado también es útil como orden legal. El Estado nos brinda una constitución, unas leyes, unas normas. Así que digamos que pone los fundamentos legales para que nosotros podamos desempeñarnos libremente, pero más allá de eso no debe ir. Los liberales no están de acuerdo cuando el Estado nos dice, por ejemplo, cuál es la religión que tenemos que asumir. El Estado no tiene que promover ni el cristianismo, ni el judaísmo, ni el islam, ni el ateísmo, ni ninguna forma de entender la religión, ni ninguna forma de entender a Dios o de rechazarlo, etc.
El Estado tiene que ser al respecto absolutamente neutral. ¿Mm? El Estado tampoco debe decirte cómo tienes que vivir, cómo tienes que alcanzar la felicidad, cómo tienes que realizarte. Si yo, por ejemplo, quiero, qué sé yo, dedicarme al consumo de alcohol, ¿no? Si a mí eso es lo que me hace feliz, el Estado no puede decirme, oye, ¿sabes qué? No puedes consumir alcohol porque te estás deteriorando. El Estado no puede poner más impuestos sobre el alcohol para que yo no consuma alcohol. O más impuestos sobre los cigarrillos para que yo no consuma cigarrillos. No, el Estado no tiene que meterse en eso. Si yo quiero llevar mi vida por el lado del alcohol o del consumo de cigarrillos, es mi asunto, es mi libertad. Es algo que yo he decidido libremente. La comida chatarra también hace algunos años estuvo en discusión, ¿no? Y la pregunta era, ¿el Estado tiene la responsabilidad de restringirnos el consumo de comida chatarra? ¿El Estado incluso debería prohibir la comida chatarra para que nosotros mantengamos nuestra salud? ¿O es algo que no le compete al Estado y cada uno tiene que ver por su propia salud? Algunos decían, no, el Estado tiene que regular el consumo de comida chatarra, debe ponerle más impuestos a McDonald's, a KFC, a Burger King, etcétera, para que por lo menos de esta manera se desaliente el consumo de comida chatarra. Los liberales dirían, sí, efectivamente, lo mejor sería que el Estado no haga nada al respecto. No tiene que desalentar ni alentar, sino que tiene que dejar al libre albedrío a las personas. Algunos, durante la pandemia, llevaron al extremo ese argumento liberal. Y, por ejemplo, decían, mi salud depende de mí, por tanto el Estado no tiene que cuidarme. El Estado no tiene que decirme que tengo que ponerme mascarilla, que no puedo ir a reuniones o que tengo que ponerme la vacuna. Porque el Estado tiene que decirme eso. Ya, si yo muero, muero. Si yo me enfermo, me enfermo. Es mi total responsabilidad. Esa es una postura liberal radicalizada, que a veces ha recibido el nombre de postura libertaria, ¿cierto? ¿Qué tan correcta es esta postura? ¿Qué tan válida, qué tan legítima es en un contexto tan complejo como este que hemos vivido hasta hace poco? ¿Se justifica? ¿No es obvio que tu libertad siempre afecta la libertad de los demás? ¿Siempre afecta los derechos de los demás? Tú dices, es mi responsabilidad, mi propia salud, pero no te das cuenta de que estás afectando a tus padres, estás afectando a tus hijos, a tus hermanos, a otros ciudadanos, etcétera. Y es ahí donde encuentra su límite el liberalismo para algunos. Aunque los que defienden a ultranza el liberalismo dicen que no, que la libertad individual tiene que ser respetada al pie de la letra, sin mayores condiciones. Por todo esto que estoy comentándoles, el liberalismo plantea que el poder político del Estado debe ser limitado para que no interfiera en los derechos individuales fundamentales, que son la vida, la libertad y la propiedad privada. El asunto de la propiedad privada también es clave desde la perspectiva liberal. ¿El Estado tiene derecho a expropiarme?
Si, qué sé yo, un gobernante se percata de que puede ser mejor expropiarme, ya que por ahí va a pasar un tren, ¿eso se justifica o no? ¿O el gobernante tiene que respetar mi propiedad privada? El liberalismo dice el gobernante tiene que respetar la propiedad privada porque es un derecho fundamental. No puede pasar por encima de ti, como de alguna manera sí pasa en China. ¿Mm? Si han revisado noticias sobre China, de repente en algún momento han encontrado ustedes que los chinos, el gobierno chino, no está pensando pues en tu derecho a la propiedad, en tu libertad individual y demás, sino que desde su lógica lo principal es el bienestar social, ¿no? Si tu casa está en un lugar por el que podría pasar un tren que va a beneficiar a la mayoría, entonces se justifica expropiarte, en todo caso darte algo a cambio para que se construya ese tren en el lugar en el que tú vives. Por eso desde una óptica liberal, gobiernos como el chino, como el soviético antes, o como el cubano ahora, también como el coreano, son gobiernos totalitarios, son gobiernos que atentan contra la libertad individual. ¿Y quiénes son los representantes de este liberalismo? Como ya les he dicho, los representantes son John Locke, John Stuart Mill, John Rawls y Karl Popper. De Popper vino algo, ¿no? En el simulacro de hace unos días, pero no referente a su filosofía política, sino referente a su epistemología. ¿Mm? Así que tengan en cuenta eso por si acaso. Luego tenemos el republicanismo. El republicanismo, como corriente filosófico-política, está asociado con Maquiavelo, de quien ya hemos hablado, y Rousseau. Y con un filósofo contemporáneo que también está asociado es con Skinner, a quien tenemos por acá, Kentin Skinner. El republicanismo no solamente se va a preocupar por la libertad, a diferencia del liberalismo. El republicanismo también se va a preocupar por la igualdad, por la participación de la gente en los asuntos públicos. Y cuando se concentra en la libertad, el republicanismo no solo le va a prestar atención a la libertad individual, a la libertad de ti o de mí, ¿no? Sino que también se va a concentrar en la libertad del Estado, de la comunidad, de la sociedad, del país. Para ser más exactos, el republicanismo piensa en la libertad como una libertad de la que disfruta cada sujeto, pero como también una soberanía de la que puede o no disfrutar un Estado. Una primera idea en torno al republicanismo, por eso es esta, ¿no? Establecimiento de un Estado independiente. Maquiavelo, de quien estuvimos hablando hace un momento, ¿en qué estaba pensando cuando hablaba de un Estado independiente? Estaba pensando en cómo Florencia y otras ciudades italianas de su época se vieron
sometidas por países más poderosos, por naciones en todo el sentido de la palabra. Para esas fechas, 1500, 1600, ya existía España como país, ya existía Francia, ya existía Inglaterra, pero no existía Italia. Italia era solamente ciudades, y estas ciudades vivían a cada rato invasiones de los grandes imperios. Maquiavelo entonces va a plantear en El Príncipe la necesidad de que Italia se constituya como una sola nación, como un solo estado, independiente de España, Francia, Inglaterra, Turquía y otras naciones. Y es por eso que va a proponer esta idea de que las ciudades italianas tengan sus propios soldados. ¿Recuerda? Lo que yo llamaba de manera un poco imprecisa, servicio militar obligatorio. Queremos defender nuestra independencia, queremos defender nuestra libertad, ya, servicio militar obligatorio. Los que defiendan nuestras fronteras tienen que ser nuestros propios ciudadanos. No podemos pagarles, pues, a mercenarios para que nos defiendan. ¿Quién es mejor, quién es mejores que nosotros para defendernos? Así pues, el republicanismo lucha contra la dominación política, económica y social, sea una dominación interna o una dominación externa. Una dominación interna en lo político se puede dar si es que hay una facción que se impone a los demás. Si es que hay un grupo oligárquico, supongamos, que se impone sobre todo a nosotros. O si hay un grupo político que se impone a los demás. Imaginemos un partido político cuya voluntad se impone a todos. Ahí se está dando una dominación política, una dominación económica también. ¿Y cuando se da una dominación externa? Cuando un país invade a otro, o cuando existe la posibilidad de que un país nos invada o nos someta de alguna otra manera. El sistema de gobierno que propone el republicanismo es un gobierno con una constitución y leyes que estén por encima de todo poder particular. Hace rato lo dije, ¿no? Para Maquiavelo, para Platón y para otros que pueden ser considerados republicanos, tenemos que olvidarnos del gobierno de caudillos, del gobierno del Salvador, del gobierno de un individuo que va a mejorar todo, que es lo que a veces busca el peruano, ¿no? No sé si se han percatado de eso, pero la mayoría de peruanos buscamos un salvador, ese candidato presidencial que nos va a salvar, que va a vencer a todos los malvados y que va a hacer del Perú una potencia mundial. Los republicanos, al respecto, ¿qué dirían? Eso es una mentira, es una farsa. No hay tal salvador. Lo que sí puede salvarnos o lo que sí puede ordenar la situación es un gobierno que tenga por encima de todo la Constitución y las leyes. Porque si nosotros ponemos por encima de todo a un individuo, corremos el peligro de que haya una tiranía. Corremos el peligro de que ese individuo se corrompa y se convierta en un dictador, en un autócrata. Y esto también explica por qué para Maquiavelo es tan importante la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos de la patria. Fíjense, esta es una diferencia que se puede hacer entre republicanismo y liberalismo, ¿sí? Para el liberalismo, la participación activa de la ciudadanía
no es tan importante. O por último, tiene que participar algo la gente, pero cada cierto tiempo, ¿no? Cuando hay elecciones, básicamente. Después la gente tiene que ocuparse, dicen Locke, Popper y Mill, de su vida privada. Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos nuestros propios objetivos de vida, nuestros propios sueños, tenemos nuestros propios intereses, responsabilidades y demás. Unos tienen que estudiar, otros tienen que trabajar, otros tienen que ver por las cuestiones domésticas, etcétera. ¿Mm? Obligarle a la gente a que participe políticamente, obligarle a la gente a que cada rato esté votando por referéndums, no tiene ningún sentido. Para los liberales, ojo. Pero para los republicanos es fundamental la participación activa de la ciudadanía. Como yo les decía hace un rato, frente a este tema de la Constitución, de si se tiene que cambiar o no la Constitución peruana, los liberales dirían que eso lo decidan los congresistas, que eso lo decidan las personas que se supone son nuestros representantes políticos. No fastidiemos a la gente, no le demos más cargas, más trabajos, más labores. Y los republicanos más bien dirían, sí tiene que participar la gente, sí se tiene que escuchar a la gente para saber qué es lo que quiere sobre la Constitución, si quiere cambios o si quiere que todo se mantenga como hasta ahora. ¿Mm? Hasta ahí hemos visto liberalismo y republicanismo. Pasemos ahora a revisar el anarquismo. El anarquismo propone la abolición del Estado para preservar la libertad del individuo. Ojo, el anarquismo también está preocupado por la libertad individual, como el liberalismo y como el republicanismo. Pero el anarquismo piensa, o los anarquistas piensan, que no se puede garantizar la libertad individual si es que no se elimina antes al Estado. Solo sin Estado puede haber libertad. Solo sin fuerzas armadas, policía, leyes, constitución, impuestos, congresistas, presidente, etcétera, solo sin todo eso podremos ser libres los seres humanos. ¿Cuál es el supuesto del que parten los anarquistas? El supuesto fundamental del que parten los anarquistas es que los seres humanos, por naturaleza, somos sociables. Sociables en el sentido de que no nos relacionamos con los demás de manera violenta. ¿Mm? No nos relacionamos con los demás de manera egoísta, pensando solamente en nuestros intereses, pensando solamente en satisfacer nuestros deseos. No. Buscamos la manera de cooperar con los otros. Buscamos modos de generar alianzas. Desarrollamos amistad con los demás individuos. Verdaderamente, si ahora mismo somos egoístas, violentos, competitivos, interesados y demás, no es por culpa de nuestra naturaleza, sino que es culpa más que todo de ¿qué? De la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad
capitalista en la que la solidaridad, la cooperación y la autogestión no se promueven para nada. Y ahí está el problema. Hay que acabar entonces con esa sociedad capitalista. Hay que traer abajo al Estado para que puedan aflorar los impulsos sociales más profundos que tiene el ser humano. El ser humano no necesita de coerción, no necesita de una imposición política. El ser humano puede ser completamente libre. Por todo esto es que se menciona aquí que para el anarquismo, la sociedad humana puede estar basada en la solidaridad, la cooperación y la autogestión. ¿Mm? No están diciendo los anarquistas, ojo, que para ellos su sociedad ideal es una sociedad en la que todo sea caos, todo sea desorden, todos nos estemos enfrentando, ¿no? Sino que para ellos, si no existiese el Estado, si nadie nos organizase, en realidad nosotros mismos nos organizaríamos sin ningún problema y con mejores resultados. ¿Qué tan cierto será eso? No lo sé. ¿Quiénes fueron los representantes del anarquismo? Proudhon, Bakunin y Kropotkin. Todos ellos filósofos del siglo XIX, por si acaso. Han habido varios momentos del anarquismo a lo largo de la historia, pero el momento mejor fundamentado, el momento que produjo más publicaciones y que generó todo un movimiento de revolución social fue este, el que se dio a mediados más o menos del siglo XIX. Más o menos en la misma época aparece el comunismo. ¿Mm? El comunismo de Marx y Engels. ¿Qué es el comunismo como corriente filosófico-política? ¿Qué representa? El comunismo, como el anarquismo, pretende la abolición del Estado. Solo que hay una diferencia. El anarquismo considera que es posible abolir el Estado sin pasar por ninguna fase previa. En cambio, el comunismo sostiene que antes de desaparecer el Estado, tenemos que pasar por una fase previa. Antes de desaparecer el Estado, afirma Marx, el pueblo tiene que tomarlo. La clase obrera, la clase proletaria, tiene que tomar el Estado a través del uso de la violencia, no a través del uso de recursos pacíficos. Violentamente se tiene que hacer el pueblo del Estado, constituir sobre esa base una dictadura proletaria, una dictadura de los obreros, y generar a partir de ese momento las condiciones de posibilidad para que en algún momento desaparezca el Estado. Es curioso, ¿no? Porque actualmente, por el desconocimiento, se asocia al comunismo con una defensa a ultranza del Estado. Hasta cierto punto es cierto, pero el proyecto comunista como tal no contempla que el Estado exista para siempre. Más bien contempla que el Estado desaparezca en algún momento. Si existe
qué sé yo, la Unión Soviética, la República Popular China, sí existieron, ¿no? En el caso de la Unión Soviética y otras naciones comunistas, es porque esas naciones encarnaron justamente esa fase previa. Hacemos la revolución a través de la violencia, tomamos el poder, tomamos el Estado, lo convertimos en un Estado revolucionario y supuestamente generamos las condiciones de posibilidad poco a poco, si es posible lo más rápido, mejor, para que en algún momento desaparezca el Estado. Ahora, nunca ha pasado eso. ¿Mm? Nunca ha pasado que en alguna nación comunista se haya tomado el poder y con los años se haya desaparecido el Estado, sino que al revés, ¿no? El Estado se ha vuelto más grande. El Estado ha crecido más y más y más. Y es ahí donde podrían entrar los anarquistas para criticar. Hasta ahora los anarquistas les critican eso a los comunistas. Los anarquistas les dicen las pruebas de que el Estado no se puede utilizar para fines revolucionarios están en la Unión Soviética, en la República Popular China, en la República de Corea y en tantas otras naciones que supuestamente iban a servir para liberar a los proletarios, a los obreros, y que más bien sirvieron para oprimirlos, para someterlos, en todo caso, a nuevas formas de dominación. Los anarquistas, en palabras un tanto coloquiales, dirían, con el Estado ni a la esquina. No hay que tomar el Estado, hay que eliminarlo violentamente de una vez por todas, para que la gente se organice libremente, sin ningún poder coercitivo en medio. Esa es la gran diferencia entre anarquismo y comunismo. Por supuesto, el comunismo se basa en el materialismo histórico, que viene a ser la filosofía de Marx. Marx, como ustedes han visto en anteriores semanas, pensaba que si hay algo que caracteriza a la historia de la humanidad, es que ésta siempre ha avanzado, ha progresado, se ha desarrollado a partir de la lucha de clases. Siempre, sea cual sea el episodio de la historia que nosotros revisemos, siempre están peleándose clases sociales. Siempre hay clases sociales antagónicas. Por ejemplo, si vamos a la antigua Grecia o a la antigua Roma, vamos a encontrarnos con los amos enfrentándose a los esclavos. Si vamos a la Edad Media, a la época del feudalismo, vamos a encontrar a los señores feudales contra los siervos. Es una constante, es una ley de la historia, la lucha de clases. Y es una lucha no a través de la conversación, ¿no? Sino que es una lucha en el sentido estricto de la palabra. Es una lucha violenta. Una lucha que cobra un montón de muertes, pero que al fin y al cabo, dice Marx, sirve para que el tren de la historia siga avanzando, sirve para que progrese el ser humano hacia la libertad profunda, hacia la libertad en sentido estricto. Y en nuestro tiempo, lo mismo. A ver, revisemos qué es lo que pasa en nuestro tiempo. Vivimos en una sociedad capitalista en la que se enfrentan dos clases sociales. Los capitalistas precisamente, es decir, los que poseen los medios de producción, los dueños de las empresas, los burgueses, y del otro lado,
Están los trabajadores, los obreros, los que no tienen la posesión de los medios de producción, los que no tienen las maquinarias, fábricas y demás, sino que lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Se venden, digamos, a cambio de un salario, venden su fuerza laboral a cambio de un salario. Se están enfrentando esas dos clases sociales en este preciso momento, según Marx, y esta lucha es la última de todas las luchas de la historia de la humanidad. Es una lucha que se resolverá violentamente por medio de la revolución que llevará al triunfo de la clase obrera, de la clase proletaria. Y una vez que venza la clase proletaria, se tomará el Estado, se generará una dictadura del proletariado y poco a poco se avanzará hacia una sociedad sin Estado, sin clases sociales y sin propiedad privada. Esa sociedad vendría a ser la sociedad comunista en la que recién afloraría una sociedad humana plenamente justa, igualitaria y libre. Estas son las corrientes filosófico-políticas entonces, que como podrán ver, tienen semejanzas en muchos aspectos, pero también tienen diferencias insalvables. Justamente esas diferencias son las que nosotros tenemos que aprender para no confundirnos. Por último, tenemos este punto relacionado con el Estado, la democracia y la diversidad cultural durante la globalización. Aquí es importante recordar lo siguiente. En nuestros días hay ciertos temas de filosofía política que antes no se trataban. Por ejemplo, un mundo tan globalizado, un mundo tan interconectado, tan vinculado, nos ha hecho darnos cuenta de las grandes diferencias culturales que existen entre las distintas sociedades del mundo. La pregunta es, ¿cómo convivimos sobre la base de esas diferencias los seres humanos? ¿Se tienen que respetar todas las diferencias culturales? ¿O hay ciertos comportamientos, ciertas tradiciones asociadas con cada cultura que deben ser rechazados, que deben ser criticados? En un mundo tan globalizado, también cabe preguntarse cuál es el papel que deben tener los estados, habida cuenta de que cada vez pesan más las empresas multinacionales, los organismos financieros internacionales, las ONG, etc. Tiene que renunciar cada estado-nación a su soberanía, tiene que limitar su soberanía, o más bien son las empresas multinacionales, los organismos financieros internacionales y demás los que deberían ser conscientes de sus límites para no someter a estos estados nacionales. Son solamente algunas de las preguntas que actualmente se están explorando desde esta disciplina que es la filosofía política. Listo, terminamos. Les dejo las claves, tanto de la lectura como de los ejercicios, y simplemente con ello estamos concluyendo. Les deseo mucha suerte en su examen y nos estaremos viendo en otro momento. Saludos también de su profesor. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Buena suerte.